Quiero invitarles a ir a Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Vamos a meditar en estos 6 versículos hoy. El título de nuestro sermón hoy, compasión y poder que sanan. Compasión y poder que sanan. Platicando con personas que han sufrido del COVID, aparte de las molestias que da la enfermedad, falta de oxígeno, dolores de cabeza, fiebres, dolor de cuerpo, aparte de eso está la tristeza de estar aislado, de estar lejos, de no poder salir de ese cuarto. Se sale al baño y es una odisea. Volver a desinfectar el baño, volver a desinfectar por donde uno pasó, estar limpiando todo. Y sobre todo, el evitar tener contacto con los demás. El miedo a contagiar. Y el miedo de los demás a contagiarse. La persona aún ya tiene 6 meses de que le pasó el COVID y las otras personas todavía le tienen miedo. Sucede eso, hay cierto rechazo a quien está contagiado. Y la persona contagiada lo entiende perfectamente. Debe haber una distancia para que no haya intercambio de saliva. Prácticamente eso es. En el ambiente. Y aunque la persona lo sabe, se siente mal, se siente rechazado, se siente aislado. Y son sensaciones, son emociones que se unen a todas las demás molestias. ¿Qué será peor? ¿Estar aislado o tener dolor de cabeza? Pues solo los que han estado infectados lo saben. Más aquellos que viven solos, que no pueden salir a comprar, que no pueden salir a trabajar. Pasar 2 semanas metidos en un cuarto, en una cama, eso crea hasta depresión. Hoy vamos a ver el caso de una persona que estaba aislada de la sociedad. Una persona que tenía no sabemos cuántos años de estar sufriendo por estar apartado de la gente, de sus familiares. En el mensaje de hoy vamos a ver 3 elementos que integran la purificación de una persona para que comprendamos el gran beneficio del ser humano que recibe de Dios. Aunque con nuestra desobediencia podemos afectarle a Él. Primero, Jesús aplica poder con compasión. Segundo, Jesús pide obediencia. Y tercero, Jesús es afectado por la desobediencia. Vamos a ir a leer al versículo 40 y con esto nos vamos a acabar el capítulo número 1 de Marcos. ¿Cuántos alaban a Dios por todo lo que hemos aprendido ya en Marcos? Dice así: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo especial que nos das cada semana de abrir estas páginas, leer, escudriñar, meditar y aplicarlo a nuestras vidas. Gracias por tu siervo Juan Marcos, a quien tú usaste para dejar estas líneas
plasmadas en tu palabra para nuestra edificación. Bendícenos hoy, ayúdanos a entender bien el pasaje y a transmitirlo de buena forma y que podamos vivir según esto. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Ya vimos durante todo el capítulo que Jesús está trabajando. Jesús es el siervo, Jesús es el que está obedeciendo las órdenes, las instrucciones de su Padre. Él vino a servir y no a ser servido. Eso es lo que ya vimos que Marcos está tratando de transmitir a la mente de los cristianos en Roma. Ellos querían ver a un líder, ellos querían ver a un Salvador dinámico, trabajador, cumplidor, esforzado, como lo era el carácter de la gente en Roma. Y acá Marcos sigue aportando elementos para llenar en sus hermanos esas expectativas del Mesías. Para una persona trabajadora, para una persona que le gusta levantarse temprano, trabajar sus 10 horas diarias y lograr objetivos en la vida, a esta persona le encanta juntarse con personas que son iguales. Y creo que a los romanos, a los hermanos de aquel tiempo en Roma, les encantaba ver cómo Jesús de servir pasaba a servir y a servir aunque le tocaba descansar. Y Jesús estaba siendo un líder que trabajaba y trabajaba sin cansancio. Ahora, vamos a ver. Jesús no solamente era un trabajador incansable, un cumplidor de su trabajo, sino que era una persona compasiva. Hay un problema con las personas que trabajan mucho, que por estar cumpliendo con su trabajo se olvidan de ser humanos, ¿verdad? Pero Jesús en su ministerio de 3 años y medio, aunque no descansó, tampoco se le olvidó ser compasivo y amoroso. A veces nosotros, hermanos, por estar tan ocupados, nos olvidamos de los problemas de los demás y los pasamos por alto. Nos olvidamos de las angustias, nos olvidamos de las tristezas o de las ansiedades de los demás. Jesús no hizo eso. Jesús lo llevaba de la mano. Por eso es que hoy estamos titulando esto Compasión y poder que sanan. La compasión al lado del hacer. Entonces, hermanos, esto va a ser una lección para nosotros, de que por muy productivos que seamos, por muy enfocados que estemos en lo que estamos haciendo, no nos olvidemos del que tenemos a la par y del que pasa por enfrente con necesidad. Debemos detenernos y pensar en ese sufrimiento. Bueno, entonces Jesús ha estado no solo haciendo milagros, no solo predicando, sino que también ofreciéndose humanamente a los demás. Pero, como lo vamos a ver también acá, los milagros llevan el fin de autentificar las palabras de Jesús. Muchas veces tendemos a ver lo que Jesús hizo milagrosamente como lo principal. Y hay cierto círculo dentro del mundo evangélico que se fija más en lo milagroso que en lo que Jesús dijo. Y aquí queremos corregir esto, subrayarlo y resaltarlo. Jesús le dio más importancia a su mensaje que a sus milagros. Para él es más importante predicar el evangelio y salvar almas que curar a una persona temporalmente y de todos modos que se vaya al infierno. Él mismo lo dijo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos sin un ojo que con los 2 ojos ser lanzado al castigo eterno. Entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes de este concepto a la hora de ver a Jesús haciendo milagros.
Su propósito principal no era sanar gente, liberar endemoniados, ni alimentarles, darles de comer banquetes o darles de tomar vino. Su objetivo principal era la salvación de las almas. Y la salvación de las almas se lleva a cabo a través de la predicación de la palabra. Entonces, los milagros apoyaban las palabras de Jesús. Los milagros le decían a la gente lo que Él dice ser es cierto. Como ejemplo, le dice a un paralítico, y lo vamos a ver en unas semanas, que es lo siguiente, un paralítico que le bajan por el tejado. Por cierto, era la casa de Pedro, muy probablemente. Le dejaron un agujero ahí al Pedro en el techo. Y estaban los fariseos ahí, los escribas, y escuchan que Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Y yo creo que Jesús lo hizo en voz alta para provocar a sus adversarios. Y él mismo lee sus mentes y les dice: ¿por qué están cavilando en sus corazones? Es que ellos decían: solo Dios puede perdonar pecados, y este está atribuyéndose algo divino. Y él les dice: pues para que miren que yo puedo perdonar pecados, ¿qué es más fácil? ¿Decirle que se levante o decirle tus pecados te son perdonados? Hablar es fácil, pero hacer que esta persona se levante después de ser paralítico durante muchos años, ahí iba a él a comprobar que él tenía personalidad y que tenía esencia divina. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre aquel lo hace. Entonces, Jesús está respaldando sus palabras con hechos. Para eso son los milagros. En el caso de los apóstoles, el mismo asunto, el mismo concepto. Ellos van haciendo milagros para que la gente le ponga atención a sus palabras y pueda respaldar el mensaje, para que los vean que ellos son auténticos. Ahora, Jesús continúa efectuando milagros y nosotros vamos a seguir analizando los detalles para aprender más de Él y aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a ver entonces, Jesús aplica el poder con compasión. Versículo 40, vino a Él un leproso. ¿Cuántos han visto a un leproso? Yo solo lo he visto en la tele, en las películas. Y algunas imágenes ahí en el internet. La lepra es una enfermedad que afecta la piel. Es ocasionado por bacterias. No soy doctor, pero puede empezar de diferente forma. Se puede manifestar con diferentes síntomas. Y los síntomas visuales es lo más terrible de esta enfermedad. Se comienzan a crear unas protuberancias en la piel que luego se ponen duras, luego se arrugan, luego se revientan, se descomponen, provocan un olor totalmente desagradable. Entonces, la persona que tiene lepra no solamente se ve terrible, sino que huele terrible. En el Antiguo Testamento Dios había mandado leyes de cómo tratar con gente con lepra. Si la lepra pues se contagia, aquella persona no debería estar entre las personas, debería estar totalmente aislada. Dice que la distancia más corta que podía haber entre una persona con lepra y una persona sana era de 2 metros. Y si había mucho viento, la persona se tenía que alejar mucho más, porque el viento acarrea toda clase de bichos, bacterias, microbios. La persona que tenía lepra tenía que vivir aparte. No se podía juntar con las personas de la comunidad. Tenía que abandonar su casa. Tenía que abandonar sus hijos. Abandonar a su esposo, a su esposa, a sus padres. Irse a vivir afuera. No podía estar dentro de la ciudad.
Entonces vemos a una persona deforme, perdiendo sus miembros. A veces la enfermedad afectaba los nervios y entonces inhibía el dolor. Y la persona podía estarse golpeando, lastimando o quemando y no sentía. Entonces por esa causa sus dedos se infectaban por las heridas. A veces se los arrancaban. A veces podía llegar una rata y comerse el dedo de una persona en la noche y la persona no se daba cuenta. Amanecía sin un pedazo. Era terrible vivir así. ¿Y saben qué era lo peor? Que la persona podía durar hasta 20 años con esa enfermedad. El tratamiento para la lepra, como hoy, no lo existía. Incluso ahora existen hospitales especiales donde aíslan a las personas que tienen esa enfermedad. Pero bueno, la lepra, una muerte lenta, contaminación de la piel progresiva. La persona perdía su pelo, su nariz, sus orejas, sus dedos, sus pies, y no se daba cuenta. Hermanos, estos síntomas, estas consecuencias de la lepra, en el Antiguo Testamento eran comparadas como las consecuencias del pecado. La persona está contaminada, la persona está afectada y no se da cuenta. No le duele. Así es el hombre pecador, muerto en delitos y pecados. Está sucio, va camino al infierno y no lo siente, no lo sabe. No es sino hasta que Dios quiere abrir los ojos de esa persona para que se dé cuenta de su situación. Ahí, hasta entonces, es cuando la persona produce arrepentimiento. Pero fue por la misericordia de Dios. Bueno, entonces tenemos a una persona en estas condiciones acercándose a Jesús. Algunos comentaristas dicen se acercó demasiado. Era prohibido por la ley acercarse. Entonces dice que rogándole, hincada la rodilla, o sea, él vino con actitud de humildad. ¿Podía una persona con lepra ser orgullosa? ¿Sentirse con mucha autoestima? Esta persona había vivido humillada durante no sabemos cuántos años y ahora ve a Jesús. Seguramente él ya había escuchado acerca de los milagros que Jesús hacía. Y él había desarrollado cierta fe en él, por lo que él dice. Hay cierta frase que él dice nomás en este relato y la vamos a analizar. Dice, rogándole hincada la rodilla. Él llegó con reverencia, llegó con humildad, se arriesgó. Imagínense ustedes Jesús predicando entre la multitud y aquel hombre leproso se mete. Dice que el hombre leproso, la persona leprosa, cuando estaba cerca de la gente, tenía que hablar de que era leproso. Tenía que anunciarlo. Y la palabra era impuro o inmundo. Esa palabra la tenía que tener en la boca repitiéndola constantemente cuando había gente cerca. Entonces la gente se apartaba de él. Imaginémonos entonces al Señor predicando y el leproso se acerca entre la multitud diciendo impuro. La gente le abre camino y cuando llega cerca de Jesús se hinca ante él. Respeto, más bien de adoración por lo que él dice a continuación. Esta persona había vivido con depresión, con ansiedad, con complejos, con tristeza. ¿Cuánto usted cree que esta persona había sufrido durante este tiempo desde que fue diagnosticado con lepra? Su estado miserable le llevó a una condición de humildad tal y como nosotros lo tuvimos el día que el Señor nos abrió los ojos. Y ese día pedimos perdón. Y ese día pedimos limpieza. Ese día dijimos, Señor, por favor, límpiame. No lo merezco.
pero ya que tu palabra dice que es gratis, yo lo quiero para mí. Le dijo, y miren lo importante de lo que este hombre dijo. Lo que una persona dice evidencia lo que piensa, lo que tiene adentro. Y hoy vamos a hablar un poco también acerca del yo decreto, yo declaro, que está muy de moda y ha acaparado la cultura evangélica del presente. Esta actitud de humildad es la que Jesús vio en el leproso. Él sabe que Jesús puede, dice, si quieres, puedes limpiarme. Pero él no asegura que Jesús quiere. Él asegura que Jesús puede. ¿Tiene usted la misma fe? ¿Tiene usted la misma fe? Y es que son requisitos para que Dios conteste una oración. Nuestra humildad, pero nuestra fe al mismo tiempo. Nuestro sometimiento a su voluntad. Así que este leproso se abandona a su voluntad. Si tú quieres, puedes. Había fe en el poder de Dios. Una actitud humilde incluye sometimiento y la conformidad si es que Él quiere o no. Versículo 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él. Porque miren, una cosa es que Él tiene poder. Él puede hacerlo todo. Él puede hacerlo todo con solo hablar. Con solo hablar. Pero es necesario que en Él haya misericordia. A Moisés le dijo, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. En otras palabras, si a mí me place, yo me compadezco de alguien. Si a mí no me place, yo no lo hago. Y ahí es donde nosotros respaldamos la doctrina de la elección, la soberanía de Dios. ¿Hasta dónde va la soberanía de Dios? Él es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Él hace lo que Él quiere. Incluso la compasión está dentro de su soberanía. Si Él quiere tener compasión, Él la tiene. Y tenemos el ejemplo de los gemelos, Esaú y Jacob, y eso está en Romanos. Ahora, Jesús tiene poder. El ser humano necesita que su voluntad sea favorable, pero aquí es donde debe existir misericordia por parte de Jesús. La misericordia es la que lleva a Dios a efectuar en favor de los hombres un milagro. Sin misericordia, hermanos, no hay salud, ni hay perdón, ni hay salvación. El hermano del Señor Jesús, en su capítulo 5 y versículo 10, Santiago, nos dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Está citando los profetas del Antiguo Testamento. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí menciona a Job. Otra persona con la piel afectada. Otra persona que estaba mal. Tenía picazón, tenía una infección en su cuerpo. Tenía tanta comezón que él escogía pedazos de ollas de barro para rascarse. Es tremendo. Jesús teniendo misericordia de él. Hermanos, cuando nosotros pedimos a Dios, sabemos que Él tiene poder, pero debemos apelar a su misericordia, no a nuestros derechos. La misericordia se aplica a alguien que no tiene derechos, a alguien que no lo merece. Debemos apelar a su misericordia. Tito 3 nos dice, por su misericordia, no por cosas, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Y Jesús, haciendo uso de su atributo,
Él le dice, quiero, sé limpio. Y fijémonos en la actitud de Jesús aquí también. Dice que Él extendió la mano y le tocó. Esto era un escándalo en ese momento. Como un rabino que conocía la ley iba a tocar a un leproso. ¿Cómo? Era contra la ley tocar a un leproso y Jesús lo hizo. Moisés lo había dicho, no hay que tocarlos, deben ser aislados. Él sabe, Jesús, que lo que Él toca queda purificado sin riesgo a mancharse Él. Tal como perdona al pecador, Él sufre por culpa del pecado, pero Él fue sin mancha. Él no quedó contaminado con eso porque Él no cometió pecado. Así que Jesús no podía tener miedo si Él es la salud, si Él es quien tiene poder para limpiar. Extendió la mano, le tocó y dijo, yo quiero, sé sano. Ahora vamos a darnos cuenta de algo que el mismo Marcos lo dice. Versículo 42, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Qué fue lo que sanó al hombre? ¿El toque de Jesús o la palabra de Jesús? Dice, así que él hubo hablado. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Es la palabra de Cristo. Es la palabra de Dios la que hace el trabajo. Cuando Dios habla, cuando Jesús habla, cosas sorprendentes suceden. Dice que su palabra no regresará vacía. Cuando Él dice que la tormenta se calme, la tormenta se calma. Cuando Él dice lo que Él quiere decir, las cosas suceden. Cuando Él dice que un muerto salga de la tumba, el muerto sale aunque esté amarrado por los vendajes. Su palabra es sorprendente. A través de ella Él creó el universo completo. Cuando Cristo Jesús habla, las bacterias que descomponían esa piel dejan de afectar a aquella persona. El proceso infeccioso para ese tejido es detenido y el tejido es regenerado inmediatamente. ¿Cuánto tarda una herida en sanar? Depende de la profundidad de la herida, de cuánto la bacteria haya dañado. Pero aquí nos dice Juan Marcos que inmediatamente todo eso fue sanado. Jesús no necesitaba esconder al enfermo y decir, si tiene fe se va a sanar. No, quedó sano en aquel instante. Pónganle atención a la palabra instantáneamente. Ahí dice, al instante, la lepra se fue y quedó limpio. No hay necesidad de un proceso curativo, regenerativo, natural, de días o meses. Hay sanidad, hay limpieza instantánea en aquel hombre. Hermanos, aquí estamos enfrente de una persona que tiene poder para regenerar la piel de una persona en un segundo. ¿Qué hace usted al ver a alguien que tiene ese poder? O se tira a sus pies y le adora, o lo manda a la cruz, porque puede ser que sea satánico. Nosotros hemos escogido adorarle. Nosotros hemos escogido obedecerle y servirle por todas nuestras vidas. Sin embargo, vemos que aunque hubieron personas que vieron en persona, palparon los grandes milagros del Señor, ellos no quisieron. Nosotros no negamos el poder de Dios. Creemos que Él puede hacer lo que Él quiera en cualquier momento, cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas.
Ahora, lo que nosotros no creemos y no practicamos es que nosotros podamos manipular a Dios para que Él nos obedezca a nosotros. Hermanos, es increíble cómo se ha manipulado la información de la palabra de Dios para engañar gente. Está de moda decir que el poder de la palabra. Es cierto, la palabra tiene poder, pero la palabra de Dios, no la palabra mía. Dice la palabra de Dios que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y dice que la lengua es lo peor que uno puede tener porque incendia bosques. Entonces no está en mi boca el poder, está en la boca de Dios. Que no nos manipulen, que no nos cambien los términos. No es lo que usted o yo digamos lo que tiene poder, sino la voluntad de Dios al emitir su palabra. Aquel hombre llegó con la misma actitud a Jesús que la actitud que tuvo Jesús ante el Padre allá en Getsemaní, diciéndole: Señor, hágase tu voluntad. Y así es como el creyente verdadero, el creyente bien informado, el creyente bien adoctrinado vive. Señor, yo tengo este problema. Señor, a mí me duele esto. Señor, yo tengo esta dificultad. Yo tengo esta aflicción, pero tú puedes quitarla, yo lo reconozco. Y si es tu voluntad, yo te pido que me sanes. Yo te pido que me resuelvas. Yo te pido que lo hagas de esta forma. Si es tu voluntad, hágase tu voluntad, dice el Padre nuestro. Estas personas que quieren manipular a Dios, estas personas que quieren decretar y tener a Dios como sirviente, se han olvidado que la oración modelo incluye pedir por la voluntad de Dios. Y debemos copiarle a este leproso en este momento. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Está tu poder, pero también está tu voluntad. Yo estoy dispuesto a recibirlo. Gracias a Dios que Él efectuó el milagro más sorprendente en nuestra vida que nosotros podemos presenciar. Y con eso debemos conformarnos. Todo lo demás que haga el Señor por nosotros es ganancia. Como le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Confórmate con ser salvo. Ya eso es bastante. Cuando Él tiene misericordia, de quien tiene misericordia, usted y yo recibimos vida espiritual. Dice usted amén a eso, dice usted aleluya, alaba usted al Señor porque usted es un vivo para Cristo, por Cristo. Él nos dio vida en abundancia y ahora somos salvos y somos sus hijos y nada nos puede separar de su amor. Eso es algo que nos debe tener gozosos, felices, rebosantes de alegría y gratitud al Señor. Así que Él es el que lo hace cuando Él quiere, y gracias a Dios porque la purificación principal, la más importante, ya la hemos recibido. Cuando llegan los discípulos, para terminar de hablar un poco de los milagros, llegan los discípulos a decirle a Jesús: en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Alégrense de que sus nombres están. Alégrense por su salvación. Los milagros son milagros. Pero su salvación es más importante. Vamos a pasar al segundo punto. Jesús pide obediencia. Versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Miren qué corta la frase. Hay otras versiones que dicen ahora: le encargó estrictamente, le exigió, lo exhortó. Imagínense a Jesús hablando con firmeza, quizá con su frente un poco arrugada. Y le dijo al ex leproso, le dio instrucciones, le encargó estrictamente.
y le dijo, vete. ¿Ven la misericordia del Señor? Su soberanía, su voluntad, ahora la firmeza con la que Él habla. Ahí podemos ver el carácter del Señor Jesús. Así como Él es misericordioso y compasivo, también cuando Él da una orden es claro y quiere que nosotros la escuchemos con respeto. Marcos nos dice que Jesús fue bien estricto. En aquel momento que habló fue enfático con el leproso. Le dio órdenes claras y le dejó ir. Jesús quería que él obedeciera. ¿Qué fue lo que le dijo? Versículo 44. Y le dijo, mira. Mira quiere decir, pon atención, ten cuidado. No digas a nadie nada. No es que cuéntale un poquito a pero solo a él. No digas a nadie nada, sino que ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús está pidiendo al ex leproso que siga las instrucciones que fueron dadas en el Antiguo Testamento por Dios a Moisés. Fíjense bien, Jesús no vino para violar la ley. Había un ritual que seguir. Aquel hombre estaba sano, porque Jesús lo había sanado. No había duda. Él ya se veía bien. Probablemente si él iba a la ciudad y se mostraba, la gente iba a decir, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Si ya ni se acordaban quizá de su cara, porque estaba deformado. Pero había un ritual que este ex leproso debería seguir a fin de ser declarado sano por completo hacia la sociedad. Vamos a leer, es un poco largo lo que Levítico dice, pero esto nos va a ayudar a comprender lo que Jesús le está pidiendo a este hombre. Levítico 14:1. Nos dice, y habló Jehová a Moisés. Esta no fue una ocurrencia de Moisés, fueron órdenes de Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Un leproso recibió salud, por alguna razón dejó de estar enfermo. Dice, será traído al sacerdote, precisamente lo que Jesús le ordena. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas. Que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Es una ceremonia, es un ritual para oficialmente declarar limpio a este hombre. Todavía tenía que esperar 7 días después de esto y entonces ser ingresado a la sociedad otra vez. Esto sigue. La ley era bastante rigurosa y detallada en este sentido. Pero Jesús le está diciendo al leproso, ve y haz esto. El leproso ya lo sabía. Él sabía del tema desde hacía mucho tiempo. Y él decía, si yo me sano, tengo que hacer esto. Entonces, Jesús le dice, hazlo, cumple. Ahora, aquí hay otra intención de parte de Jesús al mandar a hacer esto. Cumplir la ley estaba bien, pero Jesús tenía en mente otra cosa. Si los sacerdotes que vieran a este leproso eran conscientes y sinceros, habrían visto el poder sobrenatural de Jesús y le hubieran reconocido como el Mesías. Pero no era el caso de aquellas personas, aquellos sacerdotes de aquel tiempo. Ellos eran duros de corazón y lo único que encontraban en los milagros de Jesús era un tropiezo para ellos mismos.
lo que dice Pedro, piedra de tropiezo para los que no creen. Hermanos, cuando Dios salva a una persona, no le rescata de la lepra del pecado para que siga infectándose. Le da mandatos para que se santifique cada día más. ¿No es cierto? ¿Perseveraremos al pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Ya estoy limpio, limpio siempre, así me quedo limpio aunque esté en pecado. No debe ser así. Nosotros debemos buscar la santificación cada día, aunque el Señor ya nos limpió y ya nos lavó. No somos libres para pecar, somos libres para servirle en santidad. Toda persona debe reconocer a Jesús como su Salvador, pero también como su Señor. Desde el día en que Él nos dio vida, no solamente le tomamos como el que me salvó, sino también como el que manda, como el que da órdenes, como el que da mandatos. El Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Es bonito decir, Jesús me salvó. Y si la persona es carnal, va a seguir viviendo como quiere. Jesús no quiere eso. Jesús quiere seguir siendo nuestro dueño hasta el fin de nuestros días. Y Él manda y Él decreta cómo debemos nosotros vivir. Así que Jesús es Salvador, pero Jesús es Señor. Lo que Él nos manda debemos hacerlo sin reproche. Es nuestra vida ahora servirle. Servirle bien, con pureza de corazón. ¿Lo estamos haciendo así? Hemos sido salvos, pero ahora estamos siendo purificados cada día más. Dice la palabra de Dios, el que es santo, santifíquese todavía. Punto número 3. Jesús es afectado por la desobediencia. Ya hablamos de la humildad y ya hablamos de la actitud correcta del leproso. Ahora vamos a hablar algo que él no hizo bien. Vamos a ver algo negativo. Porque Jesús le dio instrucciones claras. Y aquí en el versículo 45 empieza con la palabra pero. Quiere decir que aquí hay algo que no va a ir bien, como Jesús lo mandó. Pero ido, o sea, se fue el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Esto es desobediencia instantánea. Fue humilde. Tuvo el respeto hacia Jesús. Pero una vez que se vio beneficiado, una vez que ya se vio guapo y rejuvenecido, se le olvidaron las instrucciones del Señor. No le importó, se fue emocionado a cometer la imprudencia de su vida. Tuvo al Salvador enfrente, se le hizo un milagro, pero ahora está desobedeciendo. Esto afectó a Jesús. Punto número 3, Jesús es afectado por la desobediencia. Y vamos a ver en qué manera en su momento. Dice, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Jesús necesitaba entrar en la ciudad, necesitaba ir a casa, necesitaba ir a la sinagoga, necesitaba de ir y hablar con la gente abiertamente. Pero dice que el haber hecho este milagro provocó que la gente no le permitiera a Jesús transitar libremente. Ya lo estorbaban. Y miren, dice que Jesús se quedaba afuera en los lugares desiertos y venía a él la gente de todas partes. Le afectó en cierto aspecto, pero la predicación siguió adelante. A Dios nadie le bota su plan. Él tiene 1000 alternativas y él lo sabía desde antes de cometer el milagro. Pero ¿qué sucedió? Miren, este hombre ignoró las instrucciones y con eso provocó que los papeles cambiaran. Este hombre en su enfermedad tenía que vivir aislado de la sociedad en el desierto y no podía entrar a la ciudad. Ahora este hombre entra a la ciudad y disfruta
de todo. Disfruta del mercado, él va al mall, él va a la piscina, él puede hacer todo lo que quiera, comer con sus familiares, pero Jesús se queda en el desierto y ya no puede entrar libremente. ¿Se dan cuenta cómo se cambiaron las cosas? Así es, hermanos. Jesús fue afectado por el favor que nos hizo a nosotros. Con tal de que nosotros dejáramos la enemistad con Dios, con tal de que nosotros disfrutáramos la compañía de los hermanos y la presencia del Espíritu Santo, Él se aisló y murió solo fuera de la ciudad por nuestros pecados y por nuestras culpas, para que nosotros disfrutáramos. Y es curioso porque uno lo lee y no se da cuenta. No hasta que pide ayuda a algunos otros maestros que han estudiado el texto mucho más profundamente. Cómo Jesús fue afectado por nuestra salvación. Al hacernos un bien, Él acarrió mal para Él. Y por su llaga fuimos todos curados. Dios descargó en Él la ira para que nosotros fuéramos sus hijos. Ahora, ¿por qué Jesús le dice a este hombre que no publique aquel milagro? Y supuestamente Jesús necesitaba propaganda, ¿verdad? Lo que sucede es de que la gente, por el argüende, por el chisme, por la curiosidad, no se portan bien. La gente no quiere hacer línea, la gente no quiere esperar. La gente se amontona por el morbo. Ellos quieren espectáculo, ellos quieren estar ahí. No les interesa pedir perdón por sus pecados. Ellos no les interesa adorar a Jesús. Ellos lo que quieren es ver qué es lo que está sucediendo. Ellos lo que tienen es curiosidad. Y Jesús no quería eso para él. Allá en Juan capítulo 2 podemos ver, y lo he mencionado varias veces porque es importante que nosotros veamos el asunto de los milagros tal y como lo mira Jesús. Jesús dice, estos vienen solo por curiosos, por chismosos. Estos no vienen porque me creen. Yo los conozco, reciben su pan y al rato quieren más pan, pero no se quieren arrepentir de sus pecados. Así es la gente, hermanos. ¿Y saben qué? Los predicadores manipuladores conocen esa conducta social. Ellos levantan show en la iglesia y la gente viene, pero no le predican el verdadero evangelio porque si no la gente se va, porque la gente no busca a Dios. Si no fuera porque Dios busca a la gente para darle vida, no hubiera salvación. Y así estaba Jesús, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque se va a amontonar la gente, se va a hacer un desorden. Y la prioridad no son los milagros, la prioridad es el evangelismo, la prioridad es la salvación. ¿Sabía este hombre evangelizar? No sabemos, pero no le digas nada a nadie. Vete al sacerdote, purifícate y no le digas nada a nadie. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros podemos cometer imprudencias, aunque ya hemos sido beneficiados por parte del Señor. Podemos afectar los planes del ministerio, podemos atrasar nuestra iglesia si nosotros no seguimos las instrucciones que Jesús nos ha dado. Debemos ser obedientes, debemos abrir su palabra para entender qué es lo que quiere de nosotros. Hay otras personas antes que nosotros ya causando tropiezo a otros. Y si nosotros no tenemos cuidado, vamos a caer en lo mismo, detrás de esos mensajes, detrás de esas vanas sutilezas, detrás de esas herejías destructoras. Dios no quiere a alguien predicando que no sabe la palabra de Dios. Dios no quiere a alguien resaltando lo que no es prioridad. Jesús quería seguir predicando en la ciudad. Sin embargo, ahora lo tuvo que hacer afuera. La palabra de Dios fue predicada, pero este hombre, con su imprudencia, con su emocionalismo,
provocó que Jesús tuviera que quedarse allá afuera. Y si entraba a la ciudad lo hacía de escondidas. Hermanos, muchas cosas lindas y asombrosas pueden pasar en nuestras iglesias y en nuestro ministerio. Cosas que Dios quiere que sucedan. Avivamiento, ¿sí? Pueden pasar cosas que ni nosotros mismos pensamos. Puede haber una sanidad, varias sanidades. Pueden haber reconciliaciones. Algún matrimonio que está a punto de quebrarse se une nuevamente. Algún joven que está por irse en el mal camino, viniendo acá y siendo beneficiados por la comunión y la palabra, ese joven puede volver al camino. Hermanos, Dios quiere hacer cosas importantes con nosotros, pero nosotros debemos permanecer en sus instrucciones. Y son bastantes, son bastantes. Timoteo recibe bastantes instrucciones cómo dirigir la iglesia. Tito lo hace. Pero en todo el Nuevo Testamento nosotros tenemos la ley del amor también, querernos, amarnos los unos a los otros, llevándonos en armonía, pensar una misma cosa, ser unidos. Y en el año que viene, hermanos, propongámonos ser una iglesia ejemplar. Así vamos a afectarnos entre nosotros, los que ya estamos aquí, y los que vienen puedan ver en nosotros esa obediencia. Y el Espíritu Santo, al cual no vamos a contristar, va a trabajar mejor en nosotros y hacer que esto crezca, no solo por el número. Ustedes todos ya conocemos cuál es el método que queremos usar para que este ministerio crezca. Y no es el método humano, es el método del Espíritu Santo que Él añada cada día a quienes Él quiere. Y lo va a hacer a manera de que nosotros nos sometamos a su voluntad. Lo vamos a hacer que el Señor toque nuestro corazón. Que el Señor nos diga, que el Señor nos haga sentir, que seamos sensibles a su voz para conducirnos como una iglesia que le agrada, que le honra, que le bendice de corazón. Y entonces Él nos va a mostrar muchas cosas buenas. Póngase de pie.